una de las cosas interesantes es que en Latinoamérica nosotros emprendemos, en comparación a Estados Unidos, un poquito más tarde. Emprendemos a los 30 y pico, 40 y pico, y hay gente que decide emprender y hacer un startup y no necesariamente comprarse una casa, no necesariamente tener familia, porque mi bebé es el startup. Entonces esto es un bicho bien específico. Y entre nosotros siempre decimos, el que no tiene estómago para esto, que no lo haga. Bueno, nuevo episodio del podcast, hoy con invitada súper especial y me costó un montón de trabajo que estuviera aquí por todas sus ocupaciones y todo lo que está haciendo brutal hoy en día. Cristi Collazos, gracias por estar acá. ¿Cuál es tu cargo exactamente? ¿Cómo se llama? Oye, mil gracias por tenerme aquí. Estaba muy emocionada y realmente quería venir acá porque he visto todas las cosas que han ido haciendo con Simplify. Me gusta muchísimo. Y bueno, yo soy Cristina Collazos y mi cargo, yo trabajo en Ciudad del Saber, Fundación Ciudad del Saber, en el equipo de innovación. Y mi cargo es gerente de inversión en startups y programas para startups. Brutal, o sea, es la de la plata. Ya saben, si tienen un startup, ya saben con quién tienen que hablar. Mentira, vamos a entrar poco a poco en esa materia. Cristi, de nuevo, gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación, por sacar el tiempo, porque sé que están en muchas cosas. Ciudad del Saber está siempre en algo, definitivamente, Sí. y es un motor gigantesco de la innovación y el emprendimiento en Panamá, y creo que somos afortunados de contar con algo así, con la Fundación Ciudad del Saber. Así que soy súper fan, lo dije en el episodio que grabé con Dani. Así que de nuevo, mil gracias. Y llegaremos a hablar un poco más de nuevo de Ciudad del Saber, pero quería saber primero de ti. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cómo llegaste a ese puesto? Sí. Bueno, yo llevo 6 años en Ciudad del Saber liderando todo lo que tiene que ver con startups y a mí me encanta mucho echar el cuento porque yo estudié diseño industrial y ingeniería industrial. Okay. Entonces yo de salida, mi llamado en su momento, cuando yo cumplí 18, era ser diseñadora. Y con diseño industrial uno tiene mucho enfoque en producto. Okay. Entonces ahí comenzó como que yo todo el interés de cómo se diseña algo, para quién es esto, quién es la persona que va a utilizar esto, y por ahí me indagué y pues diseño industrial bastante producto físico. Sí. Entonces mi background comienza allí con temas de ingeniería industrial y cuando comencé a trabajar, tuve mi primer trabajo y era enfocado en finanzas. Ok. Y también, bueno, nada, con ingeniería industrial era buena en números y tal. Salió esa oportunidad y trabajé por 3 años en Maersk, que es naviera, ¿verdad? Y la verdad que hubo un momento, y se lo digo mucho a los estudiantes que acompañamos también, hubo un momento que yo no entendía la diversidad de temas en los que yo estaba metido. Me gustaba el tema de diseño, me gustaba, era muy buena en temas de números, estudié afuera y también tuve experiencias en temas de ventas, en temas de marketing, y yo decía, no encuentro como que el camino que me interesa a mí y no entiendo qué pasa. Entonces en el 2016 salí, ya oficialmente fui a estudiar a Madrid y después viví en Barcelona y estudié una maestría en innovación y emprendimiento porque ya yo entendí en ese momento que yo decía, me interesa el tema de innovación que tiene que ver con todo el tema que he ido poco a poco desarrollando y pues emprendimiento también me interesaba. Y después de ahí se abrió la oportunidad en Ciudad del Saber y en ese momento yo dije, claro, para yo acompañar emprendedores y startups necesito saber de finanzas, de ventas, de marketing. Entonces las cosas hicieron un poco más de sentido. Total, total. Y me identifico contigo porque en efecto, digo, yo por ejemplo, también desde muy temprano sabía que quería estudiar ingeniería de sistemas y porque digo, me apasionaba la computadora, el internet. O sea, soy de esa generación que vivió no había nada, ahora hay un montón de cosas. Yeah. Y en ese camino, o sea, de estudiar, de entrar a la universidad y luego empezar a trabajar, yo sí empecé a trabajar en algo relacionado que es telecomunicaciones. Y por 12 años estuve ahí viendo desde soporte técnico hasta productos relacionados a telecomunicaciones y como que, bueno, fue una carrera larga de 9, 10 años,
Pero de ahí literalmente me pasó, me tomó más tiempo que a ti, pero me pasó que también quedé como que no sé si esto es lo que... Claro. O sea, sí es sistema, sí es tecnología, pero no sé si es lo que realmente me mata. Y hice como un switch radical a retail, alejado de la tecnología, porque literalmente fui a retail puro y duro y dije, ok, esto en una tienda, ¿cómo hay que exhibirlo para que se venda? Y ahí conecté con e-commerce y innovación y tal. Entonces, me hizo mucho sentido tu historia y en efecto, lo que hago hoy que es ayudar a empresas a montar su negocio en digital, en e-commerce, y tú te dedicas a, con toda esa experiencia que creaste, a ayudar a emprendedores, innovadores a llevar eso de idea a realidad. Claro. Me parece increíble. Entonces, ok, pasas por toda esta cambio, experiencia, diversidad de aprendizaje y llegas a Ciudad del Saber con la intención de ayudar a otros emprendedores a tomar ese camino y hacerlo con un orden y un sentido, como, digamos, como lo que dictan las buenas prácticas o qué sé yo, que llegaremos ahí. Pero, ok, llegas a Ciudad del... O sea, ¿qué sabías de Ciudad del Saber? Y cuando estás dentro, como que, ¿qué te encuentras? O sea... Claro. ¿Qué sabía de Ciudad del Saber en ese momento? Bueno, uno de mis mejores amigos trabajaba ahí, entonces esa fue como mi claridad de entender, oye, aquí hay un equipo que se encarga de temas de innovación y de startups, porque si no hubiese sido por él, yo ni enterada. Pero antes de eso, nada, yo sabía que era un espacio al cual yo iba de vez en cuando, al parque, al concierto y tal. Me acuerdo que una vez yo misma hice un tour por las empresas dejando dije qué hacían para entender si yo podía trabajar ahí o no y tal, antes de irme a estudiar afuera, pero era bastante básico lo que sabía. Entonces, una vez entré, la verdad es que el cambio fue radical, porque internamente nosotros aquí entre nos, nosotros tenemos un chiste interno que es, oye, Ciudad del Saber es el mejor secreto guardado de Panamá. De Literal. acuerdo. Y yo la verdad que viví esa realización de pensar que este proyecto era algo y después decir, wow, es muchísimo más. Y es una de las cosas que definitivamente estamos buscando cambiar y mejorar. Claro, o sea, como que uno como usuario de Ciudad del Saber, y digo, hay diferentes tipos de usuarios, tú lo sabes bien, Claro. pero como el usuario común, el que entra a Ciudad del Saber y se encuentra con estas áreas verdes y edificios eco-friendly y tal, ese es como o sea, la superficie, lo más superficial que uno ve de Ciudad del Saber, que uno ve de Ciudad del Saber. Y la plaza de comidas y los parques, como dices, y el lago y tal. Pero lo que está pasando detrás es mucho más, o sea, desde organizaciones internacionales que montan sus oficinas ahí, Sí. hasta empresas innovadoras que empiezan ahí en un cubículo y se convierten en un edificio. O sea, está pasando de todo ahí. Y yo creo que lo más cercano, o sea, no lo más cercano, pero como que la comparación que uno puede hacer guardando las proporciones, como que ese es el Silicon Valley de Panamá. Porque realmente quien quiere innovar, pero con un sentido de comunidad, de ecosistema, de naturaleza, ese es el lugar. O sea, digo, yo estoy aquí en un edificio de oficina y te soy honesto, no sé qué hace el vecino, o sea, no sé qué hace la oficina al lado. Vi su letrero, pero no estoy en una comunidad, no estoy en un ecosistema, no tengo un área verde para salir a despejar la mente. Entonces, efectivamente, Ciudad del Saber es el secreto mejor guardado de Panamá. Y yo también, o sea, la razón al final del día por la cual me encanta recibirlos a ustedes, a Dani, a ti y a quien se quiera sumar de parte de Ciudad del Saber, es eso, es dar a conocer las oportunidades que hay y de paso yo enterarme también porque me parece que de nuevo tenemos una oportunidad gigante y somos afortunados de tenerlo. Habiendo dicho eso y entrando al tema que quiero como que traer a la mesa y que la gente que nos escucha como que lo entiende, o sea, probablemente nos escuche alguien que ya esté en ese mundo, pero la realidad es que no es la mayoría de la gente.
la mayoría de la gente lo ve o lo vemos, y me incluyo, en las noticias y las tendencias y series de televisión, que es todo el tema de los startups Sí. y estos unicornios que comencé en el garaje de mi casa y ahora estoy valorado en $1 billón. O sea, esas cifras y esos números y esas noticias con las que uno se queda como que, wow, qué cool. Pero detrás de eso hay todo un proceso, todo un camino, toda una serie de cosas que hay que entender para poder procesarlo bien. Entonces, ¿qué tal si despejamos un poco esos términos? Como Claro. primero, startup. No sé si hay un término en español, por ejemplo. No, es un anglicismo. Y startup para nosotros es una empresa en etapa temprana. Ciudad del Saber se enfoca bastante y casi todos nuestros programas son en etapa temprana. Una empresa en etapa temprana que esté innovando, que tenga la capacidad o el potencial de escalar. ¿Qué significa escalar? Que puedo replicar mi solución de forma bastante sencilla sin proporcionalmente aumentar mis costos. Ok. Usualmente, los trickies, usualmente es a través de tecnología. Claro. Son empresas pues, que usan tecnología para escalar y que están resolviendo un problema que tiene un mercado interesante, un mercado grande. Cuando hablamos de startups, no buscamos necesariamente estoy haciendo la empresa que va a resolver el tema de mi barrio. Estamos buscando la empresa que va a resolver el tema de este barrio y todos los barrios de Latinoamérica. Ese es el tipo de empresas que buscamos. Pero sí, startup, anglicismo en español, es como... ¿Sabes qué? Y pasa con muchos otros términos. O sea, yo siento que lastimosamente hay términos de este mundo tecnológico, innovador, digital, donde los términos en inglés son como que, o sea, tratar de traducirlos Claro. no hace el mismo efecto, no son igual de catchy. Entonces, bueno, como que hemos ido adoptándolos y al final del día toca saberlos, porque lo que uno suele ver viene de allá y uno está como pendiente de esas latitudes. Sí. Así que bueno, pero hay otros términos que sí están en español, como por ejemplo incubación. Cuando hablamos de incubar una empresa, una idea, o sea, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, y aquí quiero echar un poquito de la historia, porque Ciudad del Saber con el tema de incubación tiene una historia bien larga. Ciudad del Saber desde el 2000 lo primero que creó fue la incubadora de empresas de Panamá. Estamos en el 2023, ¿me explico? Entonces son 23 años de estar dándole seguimiento, acompañamiento a emprendimientos en etapa temprana para entender qué necesitan, cómo lo necesitan, por qué crecen o por qué mueren y darle más probabilidad de éxito a la gente. Entonces, el tema de incubación para nosotros ha ido evolucionando a través del tiempo de estos 23 años y es un reflejo directo de qué está pasando en el ecosistema en la ciudad y en el país de Panamá. ¿Será que la gente está más formada? ¿Está la gente emprendiendo ahora más en temas de retail o en temas de tecnología? Entonces, para nosotros ahora, somos literal, tenemos varios programas de incubación y una incubadora atrae empresas en etapa temprana y usualmente es entre idea, mínimo producto viable o esa primera versión de tu solución que sacas, entre idea, sacar la primera solución y las primeras ventas. Ese es como que el espacio donde damos acompañamiento o una incubadora le da acompañamiento a un startup y a un empresario y empresaria. Entonces, una incubadora es una institución o un programa que acompaña empresas en etapa bien temprana a validar concepto entre idea, tu primera versión de tu producto y esas primeras ventas. Claro, o sea, probablemente, y ahí entra el tema de o sea, tengo una idea, hice el producto mínimo viable, lo saqué al mercado, tengo algo de ventas y quiero llevarlo a otro nivel, o ya estoy vendiendo suficiente que incluso vivo de eso y quiero llevarlo al otro nivel. Y muchas veces lo que sucede es que o vendas poco o vendas mucho, llegaste a ese punto empíricamente, ¿no? O sea, claro. Con un cierto nivel de conocimiento y probablemente siendo autodidacta, estudiando, pero la realidad es que no tenías necesariamente esa guía, ese acompañamiento, ese mentor, ese step by step que te ayuda a hacer las cosas de una forma estructurada. Entonces es como decir, ok, ya estoy en este punto,
Creo que hay un futuro, vamos a echar un poquito atrás y vamos a estructurarlo bien antes de pronto o sacar mi propia plata o recibir plata de otra gente. Porque, y ahí entraremos ahora, pero muchas veces el tema de la plata funciona como, o sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. O sea, recibir plata a la loca al final se termina convirtiendo en un problema si no le das el uso correcto, en un problema para ti como empresario y para quien invirtió y creyó en ti, ¿no? Exacto. Entonces, pasemos a eso, aceleración de empresas. Bueno, ya uno pasó por esa fase de incubación, lo hayas hecho tú, como tú dices, solita o solito, o pasaste por tu programa de incubación. Entonces usualmente viene es como un programa, yo lo veo de forma bastante lineal. Lo siguiente que uno busca, o por lo menos lo que nosotros buscamos en Ciudad del Saber para aceleración, es un startup o una empresa que ya haya logrado validar esa prueba de concepto. O sea, sabes quién es tu cliente, probaste ese mínimo producto viable, esa primera versión de tu solución y encontraste que hubo ventas. Y si no hubo ventas, ¿por qué no hubo ventas? Y ahora quieres, pues, acelerar lo que lograste o cambiar hacia un pivote, que es una de las cosas que nosotros decimos, como entendí que pasó esto y quiero cambiar de rumbo a esta otra cosa, pero manteniendo la visión. Entonces, en un programa de aceleración, lo que nosotros buscamos y lo que busca el emprendedor es entender cómo lograr crecer, y nosotros le decimos exponencialmente, cómo lograr crecer de forma rápida y acelerada eso que estás logrando hacer. Claro. Esos primeros pininos de, wow, tal vez mi crecimiento está por este modelo de negocios o por este producto o por esta estrategia de marketing. Entonces, eso es lo que buscamos en aceleración. Y es súper interesante para mí entender que para que aceleración salga bien, el tema de saber cómo hacer prueba de concepto, porque prueba de concepto no se hace solamente una vez en la vida, en la incubación que fue hace 5 años. La prueba de concepto se hace todo el tiempo, constantemente. Claro. Entonces, aprender esa habilidad para mí es súper importante porque eso te va a ayudar en el programa de aceleración que estés o en esa etapa, mejor dicho, de aceleración para tú entender, oye, esto sí me funcionó, ¿por qué? ¿Cómo lo acelero? O probé esto otro y no me funcionó, entonces, ¿cómo podemos cambiar o pivotear? Claro. Y ahí mencionabas algo que me quedé pensando, que usualmente el tema de aceleración, donde en efecto entra ya, o sea, hay una relación más directa con el dinero, con la inversión, porque si efectivamente quieres acelerar, tienes que agarrar eso que funcionó, como bien decías, y inyectarle dinero para explotarlo. Pero muchas veces, o no sé si muchas veces, pero a veces esos startups y esa validación de que hay potencial y que algo funciona, no necesariamente está relacionado en ventas e ingresos, sino quizá en adquisición de usuarios. O sea, tengo tanta gente usando mi producto, dándome información de regreso, etcétera. Ahora, ¿cómo lo convierto en plata? ¿Eso entra en esa fase de aceleración o previamente hay que encontrar cómo se va a monetizar? Claro, esa es una gran pregunta. Y me encanta porque aquí es donde yo he entendido en estos 6 años que es donde está la ventaja competitiva de los founders latinoamericanos. Y es que, como sabemos, todo esto viene muy de Estados Unidos, las mismas palabras que utilizamos en el mundo de innovación y startups en inglés y tal. Y una de las cosas que ocurrió hasta pandemia era todo este tema de los Facebooks, los Ubers, lo que sea, que hacen... Los unicornios. Los unicornios, los mega unicornios, que son empresas, usualmente comenzaron como startups que crecieron buco, bastante pocotón, y que se valoraron en más de $1 billón, $1.000 millones de dólares. ¿Qué pasaba? Tenías este poco de empresas como Uber, que son empresas enormes y no necesariamente son rentables. No has podido... Twitter, hola. No has podido encontrar un modelo de negocios o tu camino a la rentabilidad, pues. No lo pudiste encontrar. Y esa era una de las cosas que antes de pandemia, cuando yo acompañaba a startups, nos encontrábamos como que en esta
en esta discordia, como que lo que yo veo allá afuera es que pasa esto y no me debo preocupar por el tema de cómo hago mi empresa rentable, porque eso vendrá. Qué cool, escarchas y unicornios. Pero yo como latinoamericana y como latinoamericano sé cómo es la realidad aquí y que yo tengo que hacer que mi empresa haga plata, si no, vamos a morir en el intento. Entonces, entre antes del 2020 y después del 2020, pues con pandemia, yo le comentaba a los startups, yo dije, oye, para que sepan que la ventaja competitiva de ser latinoamericano, y cuando digo latinoamericano también entran los africanos y entra toda la gente que está en nuestro tipo de situación, Sí. que aquí hay que sacar las cosas con las uñas. La ventaja es que nosotros desde el inicio tenemos que pensar, no nos queda de otra que pensar en por lo menos tener un camino a profitability, a rentabilidad. Y eso es importantísimo. Y me encantó porque entonces después, una de las cosas que he visto cambiar bastante en Estados Unidos y en Silicon Valley es que, claro, pegó la pandemia, un montón de empresas y de startups quebraron. ¿Y quiénes fueron los que se mantuvieron? Los que podían innovar, los que eran recursivos, los que tenían un camino mucho más claro a rentabilidad. Entonces, hoy día, ¿qué está pasando en Silicon Valley? Los eventos que yo estoy online o presencial allá, todo el mundo de la nada ahora es que, sí, lo más importante es tener un camino a la rentabilidad, no sé qué. Entonces, esas son las cosas que yo veo que hay veces que nosotros por ser panameños o por ser latinos, nos damos como, oye, lo que yo estoy haciendo... Nos autoflagelamos. Sí, lo que yo estoy haciendo no necesariamente está bien porque los estadounidenses o la gente de Silicon Valley en este caso específico está haciendo esta otra cosa. Pero mira, en unos 6 años que yo he visto esta temática específica de rentabilidad, cómo ha evolucionado. Entonces, para responder el tema de la rentabilidad, tiene que comenzarse a pensar desde el inicio. Esta es otra habilidad que no es, yo la pensé en mi programa de incubación hace 3 años cuando comencé la empresa y no la pensé más. Esa es una habilidad que uno va desarrollando y que hay que trabajar fuertemente en entender qué es un modelo de negocios, cómo puedo hacer dinero, cómo no, mi cliente está dispuesto a pagar por esto sí, por esto no, los márgenes de producción, si hago algo físico o si hago algo digital. Eso, o sea, en temas de finanzas y modelo de negocios nos tenemos que meter desde el inicio y en el programa de incubación de startups de Ciudad del Saber nos metemos desde incubación, nos metemos en este tema. Que el primer modelo de negocios que uno define es el que la pegó, no necesariamente. Entonces eso es lo bueno de entender desde el inicio, ir pensando esto cómo puede ser rentable o no e ir probando las cosas porque de verdad que al final del día esta ya es como rant personal. O sea, tú tienes un Twitter hasta hace poco, pues, un Twitter hasta hace poco. Hoy llamado X, que a mí me parecía una empresa espectacular que comenzó siendo un startup y tal. Y para mí fue devastador ver el proceso de esa gente tratar de encontrar cuál era la rentabilidad y cómo era, y no lo encontraban. Entonces me explico, yo me comienzo a pensar qué pasa si a estas personas desde el inicio hubiésemos como que trabajado en pensar en eso, pues. Así que sí, todo startup allá afuera comienza a pensar en su camino a la rentabilidad, porque eso es lo que están buscando los inversionistas aquí y allá afuera. Ya el tema de la burbuja, que bueno, tú vives de inversión de aquí a los próximos 5 años y vamos a ver después qué pasa, ya no necesariamente porque estamos en otro mundo, pues. Mira que por un momento, o sea, cuando te invité sabía que íbamos a hablar de esto y era un tema que quería tocar, pero por un momento sentí algo de miedo de si ibas a venir con una perspectiva de sí, hay que innovar, sí, tú puedes, dale, y que hayas expuesto la cruda realidad o la realidad del mundo de los negocios y la innovación y tal, me genera un fresquito súper agradable porque siento que estamos más alineados de lo que pensé. Qué bueno. Y yo creo que uno de los grandes errores como
como ideas tergiversadas que hay sobre el mundo del emprendimiento y de la innovación y del mundo digital es que hacer un negocio es así. O sea, tener una idea brillante y convertirse en millonario es así. Y la realidad es que detrás de todas esas grandes ideas, hoy en día startups o megacorporaciones, de startups que se convirtieron en megaempresas y megamarcas que vemos, está toda la misma parte no tan sexy o quizás aburrida de cualquier negocio que, como bien decías, es desde validar una idea, de estar desde tu casa y de pronto no tener el gran salario que de pronto una empresa privada te podía dar, de tener tus finanzas estructuradas, de tener un plan de negocio de, ok, quizá el primer año me voy a comer un cable, pero a partir del segundo año esta es la plata que debería estar haciendo. Necesito ayuda de esta cantidad de gente, ¿cómo la voy a pagar? O sea, planilla, que es un término no sexy que todas las empresas tenemos que usar en algún punto. Una serie de cosas que pasamos por alto. O sea, vemos estas historias y vemos el lado sexy de las cosas y la parte que vende, pero no vemos lo que hay detrás para llegar ahí. Y en efecto, como bien dices, de por sí el latinoamericano, por nuestra propia situación social, cultural, política, etcétera, nos toca ser más recursivos. Sí. Y ahí probablemente nos dividimos en distintas especies, porque es la realidad. Está el que siente, no, es que el hecho de yo haber nacido aquí y vivir aquí, es mentira que yo voy a lograr eso. Así que no, mi camino es consigo mi trabajo y voy escalando y tal. O está el, ¿sabes qué? Yo sé que yo puedo hacerlo, yo tengo una idea brutal y quiero llevarla al siguiente nivel y se zurra y se estrella y le fracasa esa idea y sale con otra y tú lo ves todos los días. Yo voy a eventos y me encuentro a la misma gente que de pronto hace un año me decían, tengo esta idea, estoy trabajando en esto y me lo encuentro y ahora está trabajando en otra cosa totalmente distinta. Sí. Y esa es esa gente que en algún momento la va a pegar. O sea, la va a pegar si sigue el camino correcto, si se apoya en Ciudad del Saber, si aprovecha los programas y las cosas que hay. Entonces, el hecho que hayas abierto ese abanico me parece genial. Pero me encanta y te quiero agregar ahí, o sea, el tema, nuevamente voy a regresar a nuestra primera pregunta de qué es un startup y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro, lo que tú acabaste de decir y qué significa crear un startup. Porque todo está muy lindo y voy a estar en chancletas y todo y yesa y nadie me va a decir nada. Que es lo que nos ha vendido mucho el tema de Silicon Valley, ¿verdad? Sí, sí. Pero esto es, y aquí me pongo un poco dark, pero es brutal. O sea, el mundo de startups es brutal y es sangriento. La métrica es que 1 de cada 10 es exitoso. El resto muere en el intento. Muere en el intento. Entonces, una cosa es, o sea, en el mundo y en Panamá nos pasa muchísimo, claro, que tienes un abanico de emprendimiento, ¿verdad? Está el emprendimiento que puede llegar a ser, voy a abrir mi restaurante, voy a abrir mi peluquería, consultoría, etcétera. Y hay un porcentaje mínimo que es el tema de startups, innovación, tecnología, escala, mercado grande. Y esto es un bicho específico. Esto es un bicho que entiende que está tan apasionada por el problema que quiere resolver, que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de sacar adelante y resolver tal tema. Es gente, y entre nosotros y los mismos founders lo hablamos, es gente que no puede dormir pensando en que este problema todavía existe. Yo tengo que hacer lo que sea. Es gente que como tal cual deja de percibir un salario espectacular, porque encima es gente extremadamente inteligente, extremadamente capaz, deja de percibir un salario espectacular. Hay veces que, una de las cosas interesantes es que en Latinoamérica nosotros emprendemos, en comparación a Estados Unidos, un poquito más tarde. Emprendemos a los 30 y pico, 40 y pico, y hay gente que decide emprender y hacer un startup y no necesariamente comprarse una casa, no necesariamente tener familia, porque mi bebé es el startup. Entonces esto es un bicho bien específico. Y entre nosotros siempre decimos, el que no tiene estómago para esto, que
que no lo haga porque es demasiado difícil. Te tiene que mover una motivación, una fuerza muy heavy para que tú estés dispuesto a sobrellevar 10 años de levantar este tipo de empresas, ¿no? Sí. Y mientras hablabas ese tema y el tema anterior, y decías particularmente que, no recuerdo cómo lo dijiste, pero como que pegarla a la primera básicamente es, o sea, no siempre la pegas a la primera Claro. y probablemente tienes que estrellarte varias veces. Digo, si yo echo para atrás el cassette, probablemente hoy sería dueño de una cadena de restaurantes porque en algún momento me metí en tema de comida, no me fue bien, no era lo mío o no lo sabía manejar en ese momento, qué sé yo, pero bueno, pasó. Y por otro lado está Midhouse, que digo, estoy convenciendo a mi socio de que tengamos una conversación abierta sobre Midhouse y cómo empezó y cómo terminó, porque hoy en día es un emprendimiento que está, por decirlo de alguna manera, hibernando, esperando una posible adquisición, pero la realidad es que el modelo de negocio o la empresa como nosotros la llevamos hasta diciembre del año pasado, ya, o sea, hasta ahí llegó. Y estamos hablando de un emprendimiento que empezó vendiendo $70,000 en su primer año y en pandemia vendió $1,000,000. O sea, no, o sea, yo todavía cuento la historia y es como que la gente se asombra, pero yo también me asombro porque es como que sí. Y el siguiente año, después de la pandemia, igual vendimos 6 o 7 veces más de lo que habíamos vendido el primer año. Entonces, tú vas contando esa historia y es como que, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy no estás aquí todavía? O sea, es más, ¿por qué no sigue más grande todavía? Y bueno, es justamente porque, primero porque arrancas empírico y no tienes una estructura y no necesariamente estás tomando las decisiones correctas, que nadie es adivino. Pero aparte, lo otro que tú decías, la validación de concepto constante, no solo la primera vez, porque todo el entorno va cambiando. O sea, claro, cambia la tecnología, cambia la idiosincrasia, cambia la cultura, cambian las generaciones, que ese es otro tema que vamos a hablar ahora. Y asimismo va cambiando las mismas condiciones propias del negocio. Entonces, para nosotros lo que fue rentable en un inicio empezó a dejar de ser rentable después de la pandemia. Entonces ya nuestro costo no era el mismo, el gasto no era el mismo, empezó a haber desmotivación, nuestros proveedores se empezaron a convertir en competencia. O sea, una serie de cosas que, de nuevo, quiero hablar abiertamente próximamente, ojalá. Pero me resonó con todo lo que estabas diciendo porque efectivamente es así. O sea, y nadie arranca algo pensando que va a fracasar. Claro. O sea, todo el mundo arranca con su maletita llena de ilusiones y yo soy un tipo que usualmente tiro más, o sea, soy muy realista, lo que a veces me hace tirar más a pesimista que a positivo. Tengo mis momentos de, sí, vamos, pero tengo otros que es como que... Pero nadie arranca pensando en fracasar pero de cierta manera hay que estar consciente, ¿no? O sea, tú lo decías, o sea, no todo lo mágico y lo lindo que vemos de los startups y los unicornios es exactamente el camino que vamos a vivir. O sea, esa gente también pasó por momentos pocos. Claro, y sigue pasándolo. Sigue Exacto. pasándolos. Y el tema de la pandemia ha sido tan radical en el mundo de startups, tan radical, porque te recuerda justamente eso. O sea, las empresas ¿cómo se dice? El ciclo de empresas, de vida de las empresas ahorita mismo. La década, si vives una década, belleza, porque históricamente se ha ido como... Exacto. Poniendo más corto la vida de una empresa. Entonces, ¿eso qué significa? Y eso es lo que yo creo mucho en nuestro trabajo en Ciudad del Saber, es darte las herramientas para que lo que tú aprendiste en el programa que estés, lo puedas volver a aplicar en el momento que tú dices, esto ya no me está funcionando. Tengo que volver a el tablero, a la prueba de concepto, volver a experimentar, porque es súper interesante. Y una de las temáticas que me gusta mucho es entender que el perfil o la habilidad que uno necesita para arrancar la empresa
es completamente distinta a la habilidad que uno necesita cuando ya está en su pico, que entran temas de administración, entran temas de todo lo que uno ve en un MBA, pues. O es otra persona o es otro skill. Sí. Entonces, me parece que esas son cosas que hay que saber justamente para entender en qué momento estoy en momento de volver a incubar, volver a ese mindset, es lo que a esa mentalidad es lo que me refiero. Vuelvo a el feeling de innovar y volver a probar concepto. Claro, que suele ser difícil cuando llegas a un cierto punto por nuestro propio ego y Sí. nuestros propios biases. Es como no me las sé todas. O sea, siempre tengo que regresar a la base y volver a aprender o volver a entender algo para dar el siguiente paso. Porque, ok, tuviste éxito 3 primeros años o whatever, llegaste a un punto, lograste esta cantidad de ventas y tal. Pero el camino va presentando nuevos retos y Sí. va presentando nuevas dificultades u oportunidades y tienes que prepararte para ellas. O sea, no es solamente como que calcular a ver por dónde va el viento y ya. Ojalá fuera así de fácil, pero en efecto, como dices, es tener esa capacidad, porque me parece que es una capacidad de decir, ¿sabes qué? Voy a pausar aquí, voy a volver a mi core y voy a entender para ver qué es lo que voy a hacer. Una de las cosas que nos pasa, me pasa bastante es, bueno, con nuestros programas de inversión específico para startups, ya esto es algo que nuestra primera inversión de Ciudad del Saber fue en el 2015. Entonces ya lleva años y una de las cosas que ocurre es que los primeros han crecido, gracias a Dios, han crecido, van bien y tal, y me llama y me dice, Chris, tú tienes un programa andando, puedo ir a una sesión de esto. Y me pasa bastante que me preguntan, oye, yo puedo regresar a, si tienes un taller de esto, yo voy para allá, ¿qué hay? No sé qué. Porque me doy cuenta que llega un punto que avanzaste tanto que tal vez quieres reconectar con ese tú del pasado que fue el que innovó, que fue el que tenía esa capacidad de prueba nuevamente, de experimentar y sacar conceptos interesantes. Entonces eso siempre es súper bueno, regresar a the basics, masterizar los básicos es la que es. Y lo conecto con lo que hablabas hace un rato de... o sea, cuando uno arranca a emprender, primero es muy solitario. Y qué bueno que están estos programas y al saber el ecosistema, porque la gente puede ir ahí a conectar y no quedarse solamente encerrado. Pero aparte es como quizá a veces lo más emocionante de tengo esta idea y la voy a desarrollar, y cuando empiezas a ver que la empiezas a validar es como que súper emocionante. Sí. Y cuando se convierte en realidad, cuando se convierte en una empresa, viene un bajón de ahora no es tan emocionante porque ahora es ventas, cumplirle a los inversionistas, pagarle al equipo de trabajo, cumplir con impuestos y obligaciones y tal. O sea, entonces eso que dices de volver a conectar con el ecosistema, volver a escuchar a gente, volver a ir a eventos, a ver qué está haciendo otra gente, es como que te trae un alivio a esa maleta más pesada que estás cargando en ese punto. Aterricemos en Panamá, aterricemos en la región. ¿Cuáles son? Y digo, me dijiste que tienes información, que acaba de salir estudios y todo. ¿Cuáles son esas oportunidades y desafíos que hay hoy? Y yo, aprovechando de nuevo que viniste dije, vamos a exponer la realidad. Yo siento, y lo hablaba hace poco con otro invitado, hay como una, y probablemente es parte de nuevo, de ser nacido en esta región del mundo, como que la inversión o el interés del inversionista en etapas tempranas no es muy apetecido. O sea, no hay tanto. O sea, no se percibe por lo menos. Y quería saber de tu parte o del lado de Ciudad del Saber cómo se ve eso. O sea, como que
si yo llego ahora donde un inversionista y que mira, lancé esta red social con este propósito y ya tengo 20,000 usuarios o qué sé yo, es como que, ¿de qué estás hablando? O sea, estás en Latinoamérica y ya hay esta cantidad de redes sociales que están funcionando. Es como que te presenta un obstáculo extra. O sea, Claro. El tema de inversión y tal vez por ahí comenzamos a hablar de las brechas, ¿no? ¿Dónde estamos viendo brechas y qué podemos hacer para solventarlas? Nuevamente, me encanta que mis 6 años en Ciudad del Saber son 3 pre-pandemia, 3 post-pandemia. Porque veo como un cambios switch. drásticos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba antes del 2020? Yo sí que, o sea, conseguir inversionistas locales para que invirtieran en tecnología y específicamente en ese momento en bastante software era una locura. O sea, eso era, para no decir casi imposible, que hubo cosas que hicimos como ecosistema sí. Salían cosas como Degusta, que recibió inversión del Venture Club y tal, pero que pudiéramos mantener eso de forma sostenible, no. Que yo sí estoy viendo ahorita mismo, después del 2020, que hay una nueva camada de gente que está interesada en diversificar su inversión. En Panamá nos encanta invertir en apartamentos y en real estate y todo lo que es algo físico que yo pueda ver que está aquí, aquí está mi valor. Y desde el 2020 en adelante, estos últimos 3 años, yo he estado viendo y se nos acerca muchísimo 30 y pico, gente de 30 y pico, de 40 y pico, que dice, oye, ya yo tengo una cartera súper interesante de real estate, pero gracias a la pandemia, nuevamente, vi el boom y el crecimiento de tecnología. ¿Qué tienes en Ciudad del Saber? Cuéntame. Casi yo, hay veces que yo me siento como si vinieran de shopping. Yo dije, esta gente viene de shopping aquí para que yo les vitriné, lo cual está súper cool. Entonces yo sí que estoy viendo, por lo menos en ángeles inversionistas, un interés de estas nuevas generaciones de ángeles inversionistas de entender cómo se come esto, cómo se invierte en tech, cómo puedo tener un porcentaje de las cosas que invierto en este rubro, a ver cómo me va. Entonces eso es un cambio generacional que está ocurriendo ahorita mismo que yo estoy viendo. Y tienes los ángeles inversionistas. A los startups al final del día nosotros les decimos, mira, tú tienes Hacia el Saber y nosotros te conectamos 100%, tienes oportunidades internacionales, cosa que también cambió con la pandemia. De la nada, Y Combinator y 500 lo podía hacer desde mi casa. Me explico. Esas son oportunidades que existen. Y en Panamá específicamente también ahora hay más lo que nosotros llamamos family offices. Empresas familiares que crearon un fondo para invertir en cosas y una de esas es justamente tecnología. Entonces eso sí que lo estoy viendo últimamente. Así que en el tema de inversión no estamos óptimos todavía ni nada, pero sí que estoy viendo un cambio drástico en estos últimos 3 años de que nos estamos como que enfocando como país y ecosistema en ir rellenando los gaps, las brechas. Si yo soy un startup, Ciudad del Saber y Senacid, por ejemplo, es mi primer ticket, mi primera inversión. Ciudad del Saber pone entre 25 y 50,000. Prueba de concepto, hay veces que sale bien, hay veces que sale mal y ese es el riesgo porque entras en una etapa o sea, demasiado riesgo. Pero después de un Senacid, de un Ciudad del Saber, vamos a los 100,000, 200,000, 300,000. Ahí es donde ha habido una brecha enorme y donde están entrando estos ángeles inversionistas que estamos viendo que tienen mucho interés y los family offices. Y una de las cosas que está ocurriendo ahorita mismo es el renacer de famoso Venture Club, famoso para nosotros del mundo startup, el famoso Venture Club que invirtió way back hace rato en Degusta, que ahora vuelve a nacer y vuelve a tener interés en invertir en startups de ahora, porque lo que ha pasado también esta última década es que ahora sí tienes más consistentemente talento creando productos de calidad y soluciones de calidad que entonces atraen inversionistas. Entonces, ese es como los cambios que yo he visto en ecosistema en cuanto a lo que ocurría en el 2010, esa década, y lo que está ocurriendo ahora en el 2020. Y lo tocabas con una palabra particular que es cambio generacional o un término particular. Sí.
y en efecto, yo vengo con una campaña de hace unos días para acá y voy a seguir por un buen tiempo, que es en efecto ese cambio generacional que está viviendo el mundo y que Sí. poco a poco no, prácticamente pasado mañana va a tomar un giro radical, que es obviamente 2025, si elegimos un año, más del 60% de la fuerza laboral mundial va a pertenecer a una generación digital o una generación que creció en el mundo digital. Y eso es un cambio de mindset que aplica, o sea, para todo. O sea, es un cambio que afecta todo. Sí. Y aparte, te escucho y es como que, claro, tiene todo el sentido. Y es estos nuevos tomadores de decisiones, esta nueva gente con capacidad económica de inversión que viene con nuevas ideas y que viene de crecer en esa generación. Sí. Entonces se están convirtiendo en los nuevos inversionistas, en la nueva gente que quiere diversificar y que quiere ver escalar y que tiene un cierto nivel, no tanto ni siquiera de riesgo, porque, o sea, obviamente en toda inversión hay riesgo, eso está claro, pero esta gente que creció en el mundo digital no le ven el riesgo al digital per se, le ven el riesgo al negocio, como todo negocio. Pero los inversionistas, quizá de otras generaciones, sí le ven o le veían en su momento el riesgo a digital. ¿Eso qué es? No lo puedo palpar. Tú lo acabas de decir, no, yo invierto en un apartamento, en una empresa que yo veo que el empleado está ahí sentado trabajando. Ahora es, no, digital funciona, hay plata. O sea, mira los casos, mira lo que está pasando. Entonces, tal cual, o sea, el cambio generacional está influyendo incluso en eso, en los inversionistas, y me quedé con ese dato porque me voló la mente igual. Y también muy pendiente a la gente que escucha. También estoy viendo mucha oportunidad porque está Latinoamérica como región y hay oportunidades en Colombia, Startup Chile, hay un montón de oportunidades en el sur, pero Centroamérica, ahora estoy viendo, nos estamos despertando todos y ha sido en estos últimos 3 años literal. Oye, en Centroamérica hay talento. Panamá, me pregunta Costa Rica. Panamá, ¿qué hay allá? Cuéntame. ¿Hay algo para invertir? Entonces, tiene gente de Costa Rica interesada en invertir en startups centroamericanas específicamente. De Dominicana igual. El Salvador igual. Y bueno, Panamá hacia allá también, ¿no? Entonces, hay bastantes oportunidades. La cosa es que hay que venir a hablar conmigo. Ese era mi siguiente punto. El saber, 100%. Si puedes mostrar el proceso, o sea, si puedes contarnos un poco el proceso de la gente que está escuchando y que, espérate, yo tengo un startup en esa etapa, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles son mis pasos a seguir? Sí, varios pasos a seguir. Con Ciudad del Saber, básicamente, nosotros tenemos un programa de incubación. Ciudad del Saber 100% enfocado en etapa temprana. Incubación que te acompañamos de idea a mínimo producto viable y primeras ventas. Es un programa patrocinado por Ciudad del Saber. Y ahorita mismo, por ejemplo, tenemos 30 startups o potenciales startups que tenemos ahí, dándoles temas de quién es tu cliente, cuál es tu modelo de negocios, cómo vas a vender, proyecciones financieras, etc. Y tengo el honor de estar participando como mentor. Gracias por aceptarlo. Y Elías está mentor, con mentores espectaculares como Elías. Gracias. Y después de ahí nosotros tenemos un funnel. De esas 30, escogemos 5, más o menos, que tengan la capacidad de entrar a un programa de aceleración. Oye, tengo una prueba de concepto hecha, me ha servido esto, mi ejecución está fuerte y quiero acelerar por aquí. Y con eso incluye el tema de inversión. Ciudad del Saber tiene un portafolio de inversión en startups activo desde el 2015 y pues Ciudad del Saber invierte entre $25,000 y $50,000 de inversión. Entonces, estar bien pendientes de estas convocatorias que hacemos y para saber, y simplemente hay veces que uno simplemente dice, todavía no me siento o tal vez me estoy incubando por otro lado, que eso es ahora muy normal, pero estoy en Panamá y quiero conectar con la comunidad y también tenemos eventos de comunidad para que lleguen y hablemos y conversemos porque estamos bien abiertos. Así que seguir a @InnovaCDS. InnovaCDS y ahí vas a ver. Lo ponemos en la descripción del episodio. Sí. Y en efecto lo que decías de que hay gente que está en programas de incubación en otros lugares. A nosotros en Midhouse casualmente tuvimos la oportunidad de participar en el de Impacto
que es como Powered by Google for Startups, que es como su base es en Ecuador. Sí. Y llegamos a ellos por recomendación de Susana Lau, que es otra crack en el ecosistema. Y en efecto, una de las cosas que yo sentí en ese momento durante el proceso es que probablemente el acompañamiento que nosotros necesitábamos era más local, era más... Claro. ¿Entiendes? O sea, como que sí, o sea, hay conceptos que aplican en todos lados, pero siempre llegas a un punto donde quieres que alguien te ayude a entender más de dónde estás parado físicamente en este momento y no tanto a nivel global. Entonces, creo que es un consejo que yo le quiero dar a los que nos estén escuchando y que estén pensando entrar a un programa de incubación. Si están en Panamá, están arrancando en Panamá, Ciudad del Saber es una tremenda opción y un tremendo ecosistema. Iba a decir algo más y se me fue la onda en ese sentido, pero bueno, ahora me acordaré. Oportunidades y desafíos, otra vez, estamos hablando de esa parte. ¿Qué otro, bueno, con el estudio reciente que hicieron, qué salió? O sea, yo vi algunas cosas que me lo compartiste. Por ejemplo, algo con lo que me identifico full y lo vivo como agencia a diario es empresas con poco interés de innovar o como que lo siguen viendo como que no, eso no es la prioridad ahorita. Y puedo entender perfectamente que dentro de un negocio hayan más prioridades, pero creo que a mí ya en verdad me da pereza hablar de la pandemia y me gusta sacarla cuando es como que, hey, acuérdate lo que pasó. Acuérdate. No dije la pandemia. No, acuérdate, mira lo que pasó. Es como que, hey, ya, o sea, no es una opción, es obligatorio. Por todo lo que hemos hablado ahorita, porque la generación está cambiando, porque tu colaborador piensa distinto, porque probablemente a quien tú le heredes el mando de la empresa piensa distinto. O sea, te toca. Entonces, no sé, que del lado de Ciudad del Saber, como que cuál es el approach hacia la empresa que tiene que innovar. Sí, es que hay varias cosas. Bueno, este estudio es un estudio que hizo la Universidad de Texas en Austin con Ciudad del Saber y Cenacit. Y es un estudio que tenemos disponible, también lo podemos poner ahí, que habla sobre el ecosistema de innovación y emprendimiento de Panamá, muy enfocado en startups, por ende es un estudio que a mí me interesa muchísimo y habla de varias cosas diversas. Pero voy a comenzar por la que tú dijiste, el tema de las empresas y por qué no innovas. Uno de los puntos de dolor más fuerte que este estudio desarrolla es la necesidad importante que existe en este país y específicamente muy enfocado pues en el tema de la ciudad y la capital, en que empresas grandes, locales, se metan en el tema de startups, en el tema de innovación y que aprendan a colaborar con este tipo de empresas más en etapa temprana o más pequeñas que ellos. Pues. La oportunidad de atacar, no mejor dicho, la oportunidad de tener empresas como el Canal de Panamá, Copa, Banco General, y las voy a enfocar a esas como muy del punto de vista de empresas grandes locales, porque después tenemos toda la gente del SEM, P&G, etcétera, que tal vez están en un mindset más global, por ende tienen capacidades de innovar bien interesantes localmente. Pero una de las cosas que nosotros estamos 100% enfocados es en entender cómo podemos, justamente lo que tú dices, abrir la cabeza, abrir el cerebro, abrir las posibilidades de colaborar con empresas grandes como el canal para que ellas que innoven no solamente dentro de ellas, pero que ellas también sean cuna de otras innovaciones, sean spin-offs, sean empresas que salgan de ahí o sean soluciones o investigaciones que salgan de ahí que se puedan comercializar. Entonces el tema de empresa privada debe abrirse a la innovación es importantísimo. Importantísimo. Que en Panamá hay empresas que ya están, grandes empresas que están dispuestas a ese tipo de cosas, son las empresas que yo observo, mi observación es que son las empresas pues globales. Empresas globales que tengo mi oficina y tal regional en Panamá.
Y ahí también hay oportunidades bien serias. Tuve una conversación con Procter & Gamble, que ellos tienen una página web global donde ellos ponen los retos que están buscando resolver y empresas globales, startups o quien sea, pueden resolverlas. Y ellos estaban en Panamá, hablamos, no sé qué, y ellos decían, estamos tratando de resolver este tema. Y yo dije, man, te tengo a tal y tal. Y una de las empresas quedó y comenzaron a usar el producto no necesariamente en Panamá, sino por la oficina de Perú, que era el que tenía ese problema. Entonces hay que moverse, hay que estar conectado al ecosistema y hay que ver qué está pasando. Porque cosas como esas yo ni sabía que existían. Fue una conversación que tuve con alguien de la empresa. Entonces esas oportunidades son súper, ultra necesarias. Y abrir oportunidades con empresas grandes, lo que pasa, y aquí nuevamente entre nos con las empresas grandes locales, y lo que yo observo es que estamos bastante cómodos. Panamá es un país, según yo, bastante cómodo porque tienes el umbrella, el paraguas del canal. Y si el canal anda, yo ando. Punto. Entonces, y veo eso también en las empresas locales que tenemos nosotros, un Banco General, un Copa, un Canal de Panamá, que como son empresas grandes y andan y súper bien, no necesariamente me siento en la necesidad de comenzar a buscar temas de innovación. Y pues eso es una, eso es una bandera importante para mí, un red flag, una bandera roja, una tarjeta roja para mí, porque en el momento que más sientes que no necesariamente lo necesitas, es porque lo necesitas y lo necesitas con urgencia y lo necesitas ya. Entonces, para nosotros con Ciudad del Saber es súper importante servir como ese articulador entre, oye, empresa privada, te acompaño a hacer hackathons o challenges, retos, lo que sea, entre la empresa privada, que conectes con tecnología nueva de nuestros startups y con investigación en la academia. Entonces, esa tal vez es una forma en la que podemos comenzar a innovar a través de investigaciones, que es una de las cosas que estoy viendo, investigaciones y tendencias que impacten en estas empresas grandes y que pues digan, oye, yo tengo que estar a la vanguardia. Claro, yo creo que hay un camino importante que primero ese tipo de informes, data, reportes que a los tomadores de decisión, a los CEOs, a los dueños de empresas, Sí. founders, etcétera, les gusta porque es como ok, consumo este contenido, no necesariamente me estoy comprometiendo con nadie, pero este contenido me puede llevar a la necesidad o el interés de... Y ahí viene el paso de quizás evangelizar Sí. como advocate para generar conciencia, ¿no? Y dar ese acompañamiento o esa educación gratuita hacia la empresa privada de, mira, hay estas oportunidades, está pasando esto en el mercado, para que formen parte de ese ecosistema que luego se convierten en posibles inversionistas porque eso es lo otro. Las empresas suelen ser egocéntricas y digo empresas para no hablar de personas en específico. Es como que no, yo lo hago aquí, yo lo puedo hacer, yo tengo quien haga eso. Y al final no hacen nada. Esa es la verdad. O sea, yo pasé por 19, 18 años de vida corporativa en distintas empresas, buenas empresas, pero uno lo ve adentro. O sea, la burocracia interna mata las iniciativas, mata la innovación, mata la evolución. Y ese es uno de los chips más grandes que la empresa privada se tiene que quitar. O sea, tienen que tener la capacidad de ver hacia afuera, el famoso mira fuera de la caja. Les encanta usar esos términos cliché y que leen por ahí, pero realmente no aplican. Es como, mira fuera de la caja, tú mira fuera de la caja. No me digas a mí, tu colaborador, que mire fuera de la caja. Mira tú también fuera de la caja. O sea, ¿qué está pasando afuera? ¿Qué están haciendo las otras empresas? ¿Qué están haciendo tus homónimos en otras latitudes? O sea, es como que abre los ojos, mira más allá de tus narices. Y en efecto, Ciudad del Saber está ahí. O sea, está ahí y no lo aprovechan como deberían aprovecharlo. Entonces, me declaro en campaña contra eso. No, en verdad, a favor de eso, a favor de que hay que abrir la mente y hay que mirar para otro lado y
Y eso me lleva a, bueno, no sé si querías decir algo. Sí, el tema de no colaborar, o sea, en Ciudad del Saber, es todo, nuestra idea es ser una ciudad donde, muy inspirada en los tiempos de los griegos, que era una plaza socrática, es un espacio donde yo puedo ir a contar sobre conocimientos para el avance de la sociedad. Y toda nuestra propuesta de valor está basada en comunidad, porque juntos vamos más lejos. Total. Y sí que me ha pasado el tema de, oye, con los startups estamos tratando de hacer esto, nosotros fuimos y hablamos con la empresa grande y tal, no sé qué, pero la empresa grande dice que quiere hacer, la solución la quieren hacer ellos porque ellos quieren ser el inicio y el fin y no van a colaborar. Y entiendo, porque uno tiene cash, uno tiene efectivo, uno tiene capacidad de contratar, uno tiene, ¿sabes? Lo puedo hacer yo, entonces. Pero eso es a la vez peligroso para mí porque, nuevamente, los cambios generacionales y cómo vamos pensando, más y más el tema de colaboración es importante. Más y más las nuevas generaciones estamos pidiendo rendición de cuentas. ¿Qué tú estás haciendo para elevar la economía de este país? ¿Estás haciendo algo, sí o no? ¿Lo hiciste de forma transparente, sí o no? ¿De forma sostenible, sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De forma ética, sí o no? Entonces el tema de yo y después yo es una de las cosas que yo le temo en cuanto a empresas que no se están abriendo a la oportunidad de innovar y a través de la colaboración. Entonces, si ustedes, alguien aquí se siente que está así, donde sea que está trabajando, es un problema y pues estamos dispuestos, Elías y yo, a conversar sobre la situación y cómo podemos actually como Exacto. que Invítennos, con mucho gusto hablamos. Sí, abrir el tema porque el que no colabora no va a terminar surgiendo, me explico. Por más que seas el principal ahorita o la principal empresa, no va a ser siempre. Va a haber alguien que se va a subir y que te va a tumbar el negocio. Y entonces, Netflix con Blockbuster y todas estas historias espectaculares que hemos tenido de la historia, que al final, por no colaborar o por no quitarme ese ego, pasó lo que pasó, ¿no? Exacto. El ego al final del día, la verdad es que no suma. Y yo soy muy pro colaboración también. Obviamente es naturaleza, más allá del ego, es parte de nuestra naturaleza y creo que es parte de ser latino también. Somos más recelosos, somos más como que no, o sea, no quiero que vean lo que estoy haciendo. Y digo, por eso te encuentras con cosas como empresas en Estados Unidos hablando de sus cifras y sus números abiertamente y acá en Panamá es como que no quiero que sepan cuánto facturé en el año o cosas tan simples como no voy a poner mis precios online porque... Claro. O sea, van a saber tus precios igual y si quieres vender necesitas dar el precio. En fin, ese es otro tema. Pero sí. Una anécdota particular para cerrar ese tema de la empresa privada y cómo tienen que abrir la mente, es que incluso internamente hay cosas que tienen que empezar a ver distinto, quizás un paso previo antes de mirar hacia afuera. Cuando yo entré a Do It Center, que fue mi último trabajo en el mundo corporativo, y una empresa que admiro muchísimo, que valoro muchísimo y todavía tengo súper buena relación con los dueños y con la gente que está ahí. Mi jefe, mi ex jefe, Samuel Cohen, cuando me entrevistó, él me dijo algo que se me quedó y fue como su proceso, porque yo entré a trabajar ahí como director de innovación, algo que no es común en la empresa panameña ni en la región quizá. Director de innovación. Y él me decía, mira, cuando yo abrí esta vacante, realmente estaba buscando un director de IT e innovación. Y en el camino de ver perfiles y de buscar, me di cuenta que yo no le podía pedir a una persona que innovara cuando su prioridad
era que la caja registradora de la tienda tal se había dañado, porque esa es la prioridad del DIT, es que los sistemas y el back office de la empresa funcione, no que invente cosas nuevas, porque lo voy a truncar. Y es así, o sea, tú parte de querer hacerlo todo tú, es que ese no es el negocio, ese no es la prioridad, o de la empresa o de la persona que tienes adentro. El director de IT en este caso, su prioridad es los servidores, las bases de datos, el punto de venta, el ERP, etcétera, que es el día a día con el que trabaja y con el que funciona la empresa. Pero el que va a innovar, y por ejemplo en mi caso, que fue desarrollar el e-commerce, que fue como el proyecto estrella, que al día de hoy lo veo y todavía me enorgullezco y sé que son uno de los retailers que más vende online en el país, es porque me permitieron eso. O sea, él tomó la decisión de traer una persona para que se dedicara a eso y darle los recursos y darle lo necesario. Y esa es la historia de éxito en ese sentido de Do It Center con el e-commerce de la que me siento parte y me enorgullezco. Y es esa capacidad de el CEO, dueño de la empresa, de entender cómo debía hacer el cambio innovador dentro de su empresa. Y partió de algo tan sencillo como decir, no, este perfil y este perfil no son lo mismo, estas vacantes no son las mismas, son diferentes. Claro, 100%. 100%. Eso es importantísimo. Y nuevamente recae en lo que hablábamos en antes, que es entender las habilidades en el mundo de emprendimiento y de startups de lo que significa lanzar la empresa versus en el momento donde está en su cumbre, que entra perfiles de administración. ¿Sabes? Como que entender esas cosas y esas diferencias que pudo hacer tu jefe es mega importante y es la diferencia entre la vida y la muerte puede ser la vida y la muerte de una empresa. 100%. Y el otro paradigma en ese sentido de tecnología es, por ejemplo, volviendo al mismo caso de, no, todo lo puedo hacer interno. Sí. Es, ok, tú usas como sistema de gestión de tu empresa SAP. ¿Por qué no inventaste SAP? O sea, si tú puedes hacerlo todo solo, ¿por qué tú no creaste tu propio ERP? Bueno, porque es una solución que ya funciona y que pago por implementación y mantenimiento y ahí está y me funciona. Y es exactamente lo mismo con la innovación, solo que les cuesta trabajo verlo. Es, si este startup te trae esta solución que ya está funcionando, que ya está probada, ¿por qué no inviertes en eso en vez de decir voy a hacerlo yo? ¿Cuál es tu negocio? Por ejemplo, en el caso de retail, ¿tu negocio es vender productos y crecer o desarrollar tecnología o desarrollar software? No, o sea, es enfócate en lo tuyo y aprovecha las oportunidades que hay en el mercado, no necesariamente en una megacorporación como SAP, sino también aquí al lado, Claro. con mucho menos inversión posiblemente y que aparte estás aportando a un ecosistema y te estás beneficiando de ello. Entonces es como ese cambio de chip, ese cambio de mindset que suena fácil, pero cuesta trabajo, les cuesta. Y son cambios culturales bien interesantes y con este estudio de UT Austin, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos, de conocer su cultura y tal. Y una de las cosas que me pareció tan interesante de Austin es todo el tema de la campaña que tienen de Keep Austin Weird, mantén a Austin raro, que esa es una campaña que me llamó muchísimo la atención, que se enfoca en recordarle a la gente que use las cosas locales. Usa lo local, usa lo local. Y me hace mucho sentido y me recuerda mucho todo lo que tú me estás diciendo ahorita mismo. Aquí no necesariamente tenemos una cultura de utilizar cosas locales y menos tecnología, por Dios, local. SAP, Salesforce, HubSpot, etcétera, Slack, bla, bla, bla. ¿Sabes? Tenemos una capacidad o tal vez es el tema cultural de lo que viene de afuera es de mejor calidad, que es una de los techos de cristal que nos tenemos que quitar de encima, porque poco a poco sí que hay más soluciones de alta calidad y de alta tecnología que se están produciendo local,
y que no necesariamente les estamos dando la oportunidad de ser una de nuestras principales soluciones o software que utilizamos en la compañía. Entonces, esa es una de las cosas que hay que ir cambiando y me llamó muchísimo la atención cómo lo ha hecho Austin, que es a través de este tipo de campañas bien cool, bien divertidas, que buscan como que indagar más y crear más ese tipo de mentalidad. Y mencionas Austin y para hablar de Austin como ciudad y como campaña de Austin, o sea, hay que aterrizar en que esto es una, eh, ¿cómo se dice eso? Una iniciativa gubernamental. Claro. Entonces, acabamos de darle palo de alguna manera a la empresa privada. A la empresa privada. Y bueno, esto daría para otro podcast, pero toca darle palo al gobierno lastimosamente también, porque de nuevo y no sé qué tanto tú puedas, no sé qué tanto puedas abrirte en ese tema, pero efectivamente dentro del gobierno también hay ego, también hay yoísmo, también hay burocracia, obviamente, la madre de las burocracias, y cuesta trabajo, o sea, aquí yo anoté como colaboración con gobierno, es como usualmente vemos el lado de el gobierno debe invertir en la innovación y los emprendedores para que, pero muchas veces esos emprendedores tienen ideas para resolver problemas gubernamentales. No sé qué está pasando ahí, por ejemplo. Temas como el correo nacional, yo que estoy en el mundo del e-commerce, que sería una herramienta de tanto valor y beneficio para el emprendedor de comercio local. ¿Qué está pasando? O sea, no veo que el gobierno haga nada y sé que ha habido gente con intención de arreglar, innovar y tampoco le han dejado hacer nada. Y así hay un millón de cosas donde estos emprendedores que tienen ganas de resolver el mundo y que tú lo decías, gente que se despierta o que se acuesta pensando, este problema yo lo voy a poder solucionar. Gente que está así pensando en cómo resolver, cómo ayudar al país. Y olvidémonos de partidos y quién es el presidente y nada de esas cosas. Es el país, es la patria, es cómo hago patria con mi capacidad innovadora, con mi capacidad de trabajo y quiero colaborar. Obviamente de aire no vive nadie y de orgullo no vive nadie. Tiene que haber plata de por medio, pero están ahí, o sea, el recurso está ahí. Entonces, de nuevo, no sé qué tanto puedas desahogarte en ese punto, pero Ciudad del Saber, gobierno... Claro. Nosotros trabajamos muchísimo de la mano con instituciones gubernamentales. Ciudad del Saber al final es Fundación Ciudad del Saber, una fundación privada. Sin embargo, uno de nuestros aliados más fuertes y en todo país del mundo que está buscando impulsar emprendimiento, el rol del gobierno es clave para temas... Tiene que ser, o sea. Clavecísimo para temas de política pública, o sea, comenzando desde lo más arriba posible. Temas de política pública, hasta temas de Capital Semilla, por ejemplo, con Senacid, que a mí es una de las cosas que más me interesa que se desarrollen, y entonces un año le bajan el presupuesto a Senacid. Y yo, ¿con qué? ¿Por qué? Entonces el tema del cómo se involucra al gobierno es importantísimo entenderlo. Y una de las cosas que yo me he ido dando cuenta desde mi rol en Ciudad del Saber y los proyectos que hemos ido dando y haciendo, es que nuevamente, y aquí me pongo como muy filosofal, como que hemos tenido proyectos espectaculares para impulsar emprendimiento en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura. Hicimos Mi Cultura, el tema de un proyecto para impactar en 800 emprendimientos culturales y era pues el gobierno dando todo el tema del funding para que se pueda dar y tal y pasabas por programas de Ciudad del Saber. Masivo, porque a ellos les gusta el tema masivo. Masivo. Y también incluían un capital semilla a los que era un funnel, a los que mejor les iba. Y yo decía, mira cómo este tipo de oportunidades se dan divinas. ¿Qué podemos hacer para impulsar esto muchísimo más? Entonces, por ejemplo, ahorita Ciudad del Saber va a sacar uno similar, que es de turismo, con la ATP.
Entonces yo lo que me he ido dando cuenta poco a poco es que si uno le encuentra, hay ciertas secretarías, por ejemplo Senacid, que su why es ese, pero hay otras, por ejemplo la ATP, que no necesariamente yo lo veía como alguien súper interesado en turismo, que en emprendimiento, que ahora sí veo. Entonces yo creo que con el gobierno hay muchísima oportunidad y lo he visto últimamente bastante de uno acercarse a través de aliados como Ciudad del Saber y otros a Te tengo colaborar. otro PNUD con quien. Bueno, ahora te El cuento. PNUD es disque, o sea, esas oportunidades están ahí, están bien interesantes. Sin embargo, lo que yo me he dado cuenta es que en efecto, cuando llegas tú, yo soy Cristina y vengo a colaborar con no sé quién, no es tan fácil. Sin embargo, cuando vienes aliado en un programa o con un proyecto con tal institución que tal vez tiene más renombre y tal, es donde te dejan entrar. Entonces, tengo startups que están trabajando y colaborando con gobierno ahorita mismo, que ha sido difícil. Tengo ahora una de deporte que está colaborando con Pan Deportes, que está bien interesante y ha sido, ese caso muy específico ha sido como muy creativo en entender cómo podemos colaborar para que Pan Deportes se lleve lo que se quiere llevar, el tema de estoy impactando en tantos deportistas y tal, y que nosotros podamos hacer nuestro objetivo de nuestro lado. Entonces, es un tema, sin duda. Y bueno, ojalá, creo que quizá el cambio generacional también eventualmente impacte ahí. Y la verdad es que yo, Sí, ese cambio generacional necesitamos ya. ya, y sabes que lastimosamente uno ve en las noticias y en las redes sociales lo malo. Uno suele ver más lo malo que lo bueno. Sí. Pero yo que he trabajado, bueno, lo que te decía del PNUD, el PNUD a través del MISI Ujú. ha estado trabajando estos programas de Mujer Exporta Sí. y ahora Emprendedor Digital. Nosotros como Simplify hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en 3 proyectos ya y estamos participando en licitación en un cuarto. Pero uno ve dentro, y esto es, PNUD pone el funding, MISI gestiona, Ujú. y uno ve dentro del MISI, por lo menos la gente con la que yo interactúo, gente joven, gente con ganas de hacerlo, gente con ganas de ayudar, de responderle a los emprendedores, y uno se emociona. Entonces, para mí, yo estoy como en esa burbujita y que, qué cool. Y entonces después salgo de la burbujita y es de que, tiradera de tomate, huevo para todos lados. Pero hay esas ganas, o sea, no podemos generalizar, ¿no? Y obviamente uno le da palo, pero también hay cosas buenas. Así que sí, quería comentar eso. Y apuesto que este ha sido el episodio más largo hasta ahora. No, ok. Ok. Porque tenía un tema antes de ir ya como a las conclusiones, pero me salté un tema de desafíos que lo vi también en el reporte, educación Sí. y la falta de talento. eh, o sea, no, hay talento, pero quizá no con los recursos y las herramientas que podrían tener. Y tú arrancaste contando tu experiencia, tuviste la oportunidad de estudiar afuera, eso de salida te da una ventaja competitiva Sí. para lo que sea y hay que decirlo. Yo vengo de Colombia, hoy en día soy panameño orgullosamente y estudié acá la carrera universitaria, pero la realidad es que los que hemos emprendido y los que conozco solemos ser muy autodidactas, Sí. solemos educarnos por nuestra cuenta con programas online, libros, lo que sea, escuchando podcasts, qué sé yo. Entonces consumimos ese contenido que igual forma parte de esta experiencia empírica a la hora de hacer las cosas, pero hay una necesidad gigante, hay una falencia grave en la educación que, de nuevo, toca volver al tema gubernamental. Todos vienen con la bandera de la Sí. educación, y no veo que pase gran cosa. Y no lo terminamos de hacer. En efecto, el tema de la educación, Panamá como ecosistema de innovación, el tema del talento es una de sus patacojas más fuertes, para no decir la más fuerte. Ujú. E impacta no solamente en la calidad de empresas que, por ejemplo, startups que estamos produciendo,
sino que también impacta en que estas multinacionales del P&G, etcétera, se queden en Panamá. Decisión que tomaste hace no sé cuánto tiempo y ¿por qué me quedaría yo aquí si igual estoy teniendo este problema de capital humano? Entonces el tema de la educación es mega importante, extremadamente importante para temas de elecciones. Obviamente el próximo año ese es uno de los temas que yo más voy a estar buscando leer en las propuestas porque no terminamos de cuajar, no terminamos de meternos a full en eso de parte de todos y del gobierno también. Pero una de las cosas que a mí me interesa muchísimo es todo el tema este autodidacta que tú acabaste de decir. La oportunidad que hay de, pues si el tema de la educación no se resuelve rápido, que no se va a resolver rápido, ¿qué puedo hacer para solventar eso? Y oportunidades online. A mí me encantó algo que hizo el gobierno durante pandemia, que fue el tema de Coursera. Dice abrir programas de Coursera y que estaban gratis para no sé quién y tal. Ese tipo de cosas a mí me parecen una manera bien creativa de entender cómo democratizar soluciones y contenido para que la gente lo vea. Obviamente entran problemáticas interesantes como conectividad y tal, que lo estamos viviendo pues a lo largo y ancho de este país. Pero entonces el tema de educación y cómo buscamos desarrollar más esto es súper importante. La vez pasada fui a el ITSE, el Instituto Superior Técnico, se me olvida, ¿cómo es que se llama? El ITSE, solo borra. La vez pasada fui al ITSE. La vez pasada fui al ITSE y me pareció tan espectacular lo que ellos están haciendo porque ellos decían justamente, tenemos el tema de, bueno, esto es en etapa universitaria. Tenemos el tema de la UTP, la USMA, estas universidades que tenemos en Panamá. Sin embargo, hay una brecha en oportunidades para técnicos. Algo que salga en 2 años, año y medio, 2 años, no sé qué. Y me pareció tan espectacular las temáticas que ellos estaban buscando desarrollar. Y yo, obviamente, por el tema de startups, buscaba mucho la temática de digital. Entonces ellos están buscando sacar técnicos en temas de Internet de las cosas, inteligencia artificial y tal, pero de una forma mucho más expedita. Y yo decía, esto es una espectacularidad. Tienen temas de turismo y técnicos allí. Tienen temas de todo lo que es logística, técnicos enfocados allí. Y entiendo que en el ITSE de Porchorrera tienen técnicos enfocados en lo que necesita el metro, por ejemplo. El metro necesita este tipo de know-how. Entonces, ese tipo de soluciones me dan mucha emoción. Total. Te voy a decir la verdad, me dan mucha emoción. Creado en Panamá con expertos locales que están impulsando, metiéndose en un punto o en una brecha bien interesante para poder producir más talento de forma bien expedita. Pero nuevamente, regreso a lo que tú dices, el tener la curiosidad, el yo formarme, el yo leer los estudios, esa es mi cantaleta principal. Tenemos tantos estudios que no leemos, que te dan data bien cool para tú entender, oye, voy a emprender por aquí, voy a innovar por acá, voy a hacer lo que sea que quiera hacer porque esta es la oportunidad de negocios, nos hace falta. Entonces, por más que yo haga un técnico, por más que yo tome el curso de Coursera, las cosas se están moviendo tan rápido que tengo que estar constantemente buscando cosas que me enriquezcan mi conocimiento. Total. Siguiendo esa línea de lo que decías del ITSE, te cuento algo que yo también me enteré y que me emociona y que me invitaron a ser parte de alguna manera y lo agradezco. Es que no sé si sabías que en la Universidad Nacional hay una carrera de comercio electrónico. Ok, no antes sabía. de pandemia. Ajá. Y tuve la oportunidad de conocer a la profesora que es parte de esa carrera. Donna Roper, mención especial a mi amiga Donna, y ella me invitó, me escuchó casualmente en un panel en Ciudad del Saber, no me acuerdo qué evento era, y entonces se me acercó, me dijo, hey, tenemos esta carrera. Primero yo quedé y que, ¿de qué me estás hablando? Y ahí me invitó como que queremos renovarla, queremos actualizarla, tal. Y hace poquito me senté en una mesa en la Universidad Nacional con el decano y las profesoras que
que forman parte de esta carrera, donde incluso se da en Coclé y acá en Panamá. Y una de las cosas que decían era, tenemos esta carrera, pero cuando los chicos salen, terminan trabajando, les dan trabajo de soporte técnico, o sea, es como que comercio electrónico, ¿cómo quedas aquí? Entonces, claro, cuando ves el pensum, es como que, claro, es que aquí hay unas materias que no van acorde a, y suele ser, lo veo como parte de un paradigma también que sigue pasando hoy en día, incluso en la empresa privada, que es que al e-commerce le dan más énfasis al e que al commerce. Y e-commerce es comercio, solo que aprovechando la oportunidad digital, pero no deja de ser comercio, no deja de ser venta, producto, inventario, mercadeo, finanzas, etc. Entonces, nos invitaron ahí a revisar con ellos el pensum, súper abiertos a dime qué tacho, dime qué quito, dime qué no hace sentido, cosa que valoro muchísimo. Y a lo que quería llegar es que esa carrera la están sacando también en un técnico de 2 años y la carrera completa. Entonces, y ahí mi principal enfoque, parece mentira, pero fue en el técnico. Porque es lo que tú dices, es dame este profesional con unos fundamentos más rápido, porque el resto lo va a hacer en la práctica. Esto cambia todos los días. Digital, innovación, tecnología, todos los días hay algo nuevo. Hace 8 meses no había la inteligencia artificial que conocemos hoy. Sí. O sea, todo cambia tan rápido que necesitas eso. Dale los fundamentos, dale las bases y sácalo al mercado. Sácalo al mercado que lo van a foguear y va a aprender y va a seguir aprendiendo y estudiando solo y va a formar parte de un ecosistema de mucho valor. 100%. Y el tema de e-commerce, y te invito a leer el estudio UT Austin, Ciudad del Saber y Senacid, este estudio que habla de los sectores de oportunidad fuerte en Panamá. Entonces está logística, e-commerce. E-commerce me llama la atención porque es tan fuerte la oportunidad que lo separan de logística. Vi la gráfica y me llamó la atención y me encantó por ahí mismo. Sí, los chicos de UT Austin los separan de logística como sector específico que hay que ver solo. Entonces ellos hablan de logística, e-commerce, medicina, turismo y agro. Entonces ese tipo de sectores son las cosas que están bien interesantes y cuando tú comienzas a entender también y leer nuevamente lo fuerte que es leer y enterarnos de qué está pasando, cuando uno ve que el PIB, el 80% del PIB de Panamá es logística, banca, turismo, tal, hace todo el sentido del mundo que tengamos contenido, que tengamos formación, técnicos en este tipo de cosas que son nuestras fortalezas y que queremos y que obviamente hace falta desarrollar aún mucho más. Entonces ese tipo de cosas a mí también me emocionan entender, tener mucha más claridad como país. Siento que poco a poco la estamos teniendo justamente por iniciativas como ITSE, como esta que me estás contando de la Universidad de Panamá. Oye, gente que está despierta, que está pila y que está entendiendo y preguntándose, por lo menos haciéndose las preguntas correctas. Oye, ¿esto hacia dónde va a agarrar y cómo yo me puedo adaptar a eso? Y el simple hecho que nos hagamos esas preguntas a mí me da emoción, pues. 100%. Y lo otro que te iba a decir es que, aunado a lo que ya hablamos varias veces del cambio generacional, sí, la gente que se pregunta como agro, pero ¿agro qué? O sea, el campesino nuevo también también está cambiando de generación. O sea, el que está heredando la finca también creció en la generación digital. O sea, también conoce, o sea, está viendo cómo está cambiando el mundo. Entonces, sí hay innovación en el agro, sí hay innovación en la naturaleza y hay que explotarlo también por todos lados. O sea, dentro de lo privilegiado que somos como país, está la parte natural. Somos ricos en naturaleza y hay que cuidarla y explotarla al mismo tiempo. O sea, explotarlo suena como una palabra normalmente negativa, pero es positivo. O sea, tenemos que producir nuestras propias cosas y asimismo cuidar los recursos que tenemos. Entonces,
100%. El tema de agro a mí también me llama mucho la atención y me llama más la atención cuando lo conectamos con agro y cambio climático. Porque entonces ahí es donde tú dices, sí hay que innovar y hay que innovar ya. Porque si no, esto, o sea, no vamos a tener cosas que comer, esto no se va a poder, tal. Entonces, el tema de agro es importante. Cosas que ya son exitosas en Panamá, enfocadas en agro, temas como el café y ese tipo de productos, que de la nada yo sentí que un día nos despertamos y fue, y que Panamá tiene el mejor café del mundo, entérate. Y no, eso fue todo una historia y todo un caminar para poder llegar a este momento. Y ejemplos como ese, como productos como ese, terminados de alta calidad, cómo podemos tener otros nichos de productos que se posicionen similar y que impulsen no solamente a todo lo que tiene que ver con agro, sino a toda la cadena toda la cadena que tiene que ver con la creación de ese producto. Logística, temas de fintech enfocado en cómo aseguramos que este productor tenga la capacidad de invertir en tal. ¿Sabes? Como que hay tanto espacio para innovar solamente pensando así por encimita en estos sectores que la gente está haciendo, y cuando digo la gente es otros países. Sí. Otros países le están invirtiendo en temas de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, drones, todos enfocados en temas agro, el tema de agua. Siendo Panamá quien es, que dependemos del canal, que aquí llueve todos los días súper intenso. Panamá, Ciudad del Saber, etcétera, deberíamos estar todos enfocados en cómo innovamos y somos los papás y las mamás del agua. Lo es Israel, allá no llueve, que no hay agua, no llueve, no hay agua y la gente innova en el agua. Entonces, me explico, sí. Porque tienes abundancia, tal vez nos dormimos en los laureles porque tenemos abundancia de ciertas cosas y las damos por sentado. Estamos cómodos, tú lo dijiste, estamos muy cómodos. Y la verdad es que es importante darle foco a este tipo de cosas, y lo interesante y lo cool para mí es que sí que estoy viendo en este tipo de conversaciones, veo distintas opiniones, distintos puntos de vista que estoy viendo que entre todos, at least, estamos como que comenzando a entender más hacia dónde debemos ir. Y hacia dónde innovar. Así porque es. si no... Inclusión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vives ese tema dentro de Ciudad del Saber, Panamá, ecosistema? ¿Tenemos un problema como en otros lugares? Sí. El tema de inclusión, cuando yo pienso en inclusión, es que estoy tan metida en el tema de fintech ahorita mismo. Entonces, el tema de inclusión y cómo darle oportunidades a la gente, a mí me parece que desde mi punto de vista lo estoy viendo mucho en temas de fintech. Ahorita mismo se está como que en todos lados el tema de Mastercard, Visa y cómo están impactando directo en temas de inclusión, cómo no solamente la figura tradicional del banco sigue siendo una solución, sino cómo están emergiendo fintechs que entonces están atendiendo un montón de gente que no ha pisado ni una vez en su vida el tema del banco. Y me encanta ver ese tipo de soluciones bien interesantes que la gente está adoptando, no solamente en Latinoamérica, sino en Panamá. Parece mentira. Y estas grandes empresas, de nuevo, la fuerza de lo que es una empresa grande, de décadas y décadas de caminar y de expertise y de capital para invertir en algo, cómo te puede poner y cómo te puede cambiar cosas de forma tan rápida. Ahorita mismo estamos en Ciudad del Saber colaborando bastante con Mastercard, que es uno de nuestros aliados ahorita mismo más importantes para el tema de inclusión financiera. Y cómo esta empresa grande, que es mi sueño ver con el tema de logística y banca en Panamá también, esta empresa enorme, esta empresa grande, dice, oye, yo quiero innovar, más allá de lo que ya innovo internamente, quiero innovar y colaborar con los demás. Entonces un Mastercard se pone, y así es como lo veo yo, ¿no? Se pone como si fuera el camino. Yo me voy a poner aquí y voy a hacer la carretera para que este poco de startups y fintechs que están saliendo tengan la capacidad de andar muchísimo más rápido. Entonces tienes fintechs como Paycadi, como Hero, como Cia, potencialmente un Moonily, que están entendiendo cómo colaborar con empresa grande para facilitar todo lo que no necesariamente tengo que hacer yo porque ese no es mi business. Sí. Entonces, nuevamente, el tema de inclusión, la empresa privada
claro que impacta en temas de inclusión porque te facilita cosas como estas. Entonces, inclusión también, yo creo que aquí es uno de los puntos que estudiamos más fuerte era el tema de cómo todo está bastante centrado en la capital y las oportunidades de innovación y de emprendimiento en el resto del país es claramente, completamente desigual, abismalmente desigual. Y cómo hacemos para tener contenido que llegue a otras áreas, que otras áreas vengan acá. Ciudad del Saber ahorita mismo es la sede de un proyecto del Meduca, y el Meduca se llama Academia Bilingüe Panamá para el Futuro, que trae chicos de áreas de difícil acceso y ellos hacen su bachillerato, décimo, undécimo, duodécimo en Ciudad del Saber. Entonces tienes estudiantes que ellos traen a los que mejor les va. Tienes estudiantes que estaban estudiando en una escuela rancho, que ahora cambian de un día al otro y están en Ciudad del Saber viendo empresas que innovan, viendo universidades, viendo un área deportiva, ¿me explico? Y ese tipo de cosas son el tipo de proyectos interesantes que a mí me gustaría ver muchísimo más, porque ese es el cambio generacional. El cambio generacional no es solamente nosotros aquí privilegiados, sino pensar en toda esa gente allá que no necesariamente está teniendo una oportunidad como la nuestra. Yo estudié en una escuela con todas la de la ley, a todo dar, a todo dar. Y me encanta ver ahora cómo nos estamos haciendo preguntas que ya no son ensimismadas, sino yo sé que existen escuelas rancho. ¿Qué puedo hacer para usar cosas que están en la capital, por ejemplo, un Ciudad del Saber, cosas que están en la capital para poder darles oportunidad de tener mejores instalaciones? Y que tengan que tener dormitorios, puede ser. ¿Qué hay que hacer para innovar ahí? Entonces, el tema de inclusión lo estoy viendo que está agarrando más y más y más relevancia, que es una rendición de cuentas que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo toda la gente nueva que viene en el tema de cambio generacional. Y nuevamente, si no estás metido allí como empresa, como universidad, como persona, vas a quedar rezagado, y esa es una realidad. El que se quede ensimismado y que diga no voy a colaborar para el pro de, es una marca, de verdad. El otro día me hicieron la pregunta, ¿quieres hacer una presentación sobre cómo las marcas mueren? Y yo dije, yo no tengo una presentación de eso, pero puedo tener ideas rápidas, y esta es una. El quedarme ensimismado y no adaptarme a los valores de esta nueva ola de gente. Sí. Me explico, y que una de esas sea colaboración. Es una de las temáticas. Así que inclusión a full. Buenísimo. Y bueno, no puedo dejar de preguntar, igualdad de género en general, pero startups, founders, hombre, mujer, inversión en uno u otro, ¿hay un gap? O sea, ¿hay algo? O sea, en Panamá lo vemos, en Ciudad del Saber se ve. Sí, claro que sí. Claro que sí se ve. Y es una de las cosas que cuando hablamos de inclusión para Ciudad del Saber es súper importante, y ha sido históricamente desde hace años importante impulsar el tema de género. Entonces nosotros tenemos dentro de nuestros programas de incubación un programa que se llama Canal de Empresarias, que es nuestro programa, tiene 9 años andando, me explico, y es masivo la cantidad de mujeres que dicen, oye, yo quiero emprender, porque este programa sí acepta mujeres de todos los rubros que estés emprendiendo. Quiero emprender y quiero aprender a innovar para poder diferenciarme. Entonces el tema de hacerle un acompañamiento específico a mujeres es importantísimo. No es lo mismo. Yo tengo la dicha de, en mis programas de startup, acompañar a ambos. Acompañar hombres y acompañar mujeres, y veo las realidades de ambos. No es lo mismo acompañar a un hombre que acompañar a una mujer. Me encanta acompañarlos juntos porque entre ellos se complementan bastante. Las cosas que él hace muy bien la complementan a ella, y las cosas que ella hace muy bien y que él no tiene ni siquiera en el radar generan como valor agregado. Sin embargo, el tema de mujeres en tecnología es importantísimo.
cuando yo entré a Ciudad del Saber, yo entré en el 2017, o sea, mis reuniones éramos 10, en una mesa así grande, éramos 10 y yo era la única mujer. Y yo decía, esto está mal, man, no puede ser. Entonces así comenzó y hoy día el tema, por lo menos el tema del portafolio de inversión de Ciudad del Saber está un 60-40, 60 hombres, 40% mujeres. Globalmente en Estados Unidos, Silicon Valley, cuando ves todo eso, usualmente es 25% participación de mujeres, 30 max. Entonces eso es algo que hay que impulsar muchísimo y que sin ninguna duda las empresas lo estoy viendo activamente, las empresas lo están haciendo. Nosotros estamos en Ciudad del Saber, estamos buscando, si yo tengo que levantar toda piedra de Panamá para encontrar una mujer innovando en tecnología, lo va a hacer. Y eso es uno de nuestros mandatos, sí o sí, y definitivamente es una de las olas más importantes y que a mí más me apasiona de más mujeres y niñas en tecnología. Buenísimo. ¿Crees que hoy en día, hoy 2023, es más un tema de como bias, o sea, más un tema interno de por las ondas que he recibido Sí. de históricamente y de mi crecimiento y mi sociedad y tal, siento que no voy a poder hacer esto, o es traté y me estrellé? O sea, en la balanza, ¿cómo está? O sea, ¿cómo? Para mí, creo que lo más importante hoy es hacerles saber a esas niñas, a esas nuevas generaciones de mujeres, que sí pueden y que sí pueden tocar puertas y que sí tienen la misma capacidad y que sí van a encontrar el mismo recurso, a pesar de que quizá en algunos casos no sea verdad, pero borrar tajantemente esos biases con los que vienen creciendo y que vienen escuchando, y empoderarlas para luchar contra eso. O sea, eso es importantísimo. La pregunta, me quedé pensando en la pregunta de si, o sea, ahorita mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y yo me quedo pensando, y yo como mujer, ¿no? Yo me quedo pensando en lo que yo escucho de mis female founders. Y claro, en el mundo ya muy específico de startups, es un mundo tan tajante, tan brutal, tan sangriento. O sea, el tema de levantar capital es duro. Y te dicen, no, que tú eres latina. No, que tú eres, encima de que eres latina, eres esto otro. Y no, que, o sea, es dije, entre menos eres cuando vas hacia afuera. Entonces, ¿cómo te preparas tú a algo como eso? O sea, tienes que construir una piel de este grueso. Una locura. Entonces, yo creo que o sea, hay oportunidad de ambos lados. De este lado, tal cual tú dices, desde niñas y mujeres, entender y darles las herramientas. Oye, ¿qué es un sesgo de género? Prepárate para esto. Te van a decir, no, es que cuando vas a levantar capital, no es que si eres mamá, entonces yo no te voy a invertir. Me explico, cosa que pasa real. Y específicamente en Estados Unidos, eso es duro. Ese tipo de cosas, cómo podemos darles las herramientas para seguir siendo yo, no morir en el intento, pero estar preparada para ese tipo de cosas y que no me tumben. Sin embargo, yo también veo, y lo estoy viendo más ahora que nunca, un interés del otro lado, que es nuevamente el tema de inclusión. ¿Qué es lo que importa ahora? El tema de vamos a sacar fondos de inversión enfocados en founders latinos, hombres y mujeres. Y dentro de founders latinos vamos a tener un enfoque en este fondo va a ser para mujeres. Entonces, el tema de mujeres en tecnología, inversión y tal, también está evolucionando un montón, y se están quedando más y más rezagados estos VCs y estos family offices que tienen un enfoque en lo que sabíamos que era antes. El enfoque en latinos, en afro, en mujeres, etcétera. O sea, hay fondos que solo buscan latinoamericanos. Esos son los fondos que yo busco para los startups. Hombres y mujeres. Tengo un fondo que en Brasil Venture Capital, que ellos acompañan a todo tipo de startup, pero ellos tienen un llamado específico y un programa específico de inversión para mujeres
startups, mujeres founders. Yo digo, usted váyase allá porque Brutal. te van a afilar bastante. Entonces eso es lo que yo veo, como que un empoderar desde la casa, desde la escuela, desde nuestras amigas, etcétera. Y también veo un cambio del otro lado, que es de un cambio de enfoque y de inclusión de parte de los programas, de parte de los inversionistas y definitivamente de parte del gobierno también. Total. Bueno, yo tengo más que todos mis temas cubiertos y probablemente pudieran salir más, pero nuevamente te agradezco haberte tomado el tiempo y creo que la conversación fluyó. Es más, no sé ni cuánto tiempo ha pasado. Estoy súper metido en el tema. Así que, de nuevo, muchas gracias y gracias por venir tal como eres y ser transparente y sacar tus ideas. No sé si hay algo que tú si quieras decir adicional que se te haya quedado por fuera o invitar a algo. A mí me gusta mucho, y no la dije aquí, así que tal vez lo puedo usar, pero me gusta mucho la historia de por qué, cómo yo lo veo de Ciudad del Saber y por qué innovación. Ahorita mismo Ciudad del Saber está cumpliendo 25 años desde el decreto ley que dijo, este espacio lo va a administrar esta fundación privada. Y estamos lanzando publicaciones en la Feria del Libro, estamos haciendo eventos y tal, así que para que la gente esté pendiente. Pero una de las cosas en el tema de startups, innovación y por qué Ciudad del Saber se enfoca en esto, una de las cosas que más me impresiona a mí es recordar que Ciudad del Saber, o sea, Ciudad del Saber nació en los 90, ¿verdad? En una década post-dictadura, donde Panamá la estaba pasando muy mal y estaba buscando salir de un hueco del Valle de la Muerte bien intenso que teníamos, y en ese momento sale la idea o la oportunidad de crear una Ciudad del Saber, un espacio tipo plaza socrática donde compartamos conocimiento. Entonces me encanta recordar o pensar que lo distinto, dónde estaba Panamá y lo distinto que, o lo disruptivo que era una idea como esta en ese momento. Mi mamá hoy día me dice, Cris, yo me acuerdo cuando comenzaron a decir, dije, vamos a hacer este proyecto, no sé qué. Ella decía, la gente no daba $1 por esa idea. Era como que, ¿what? Estamos en esto, ¿por qué te vas a meter con esta idea? Esto no tiene nada que ser. Entonces me da mucha emoción y me parece genial recordar que al final del día, ¿por qué startups y por qué innovación, disrupción, cosas así de radicales? Porque Ciudad del Saber nació así. Ciudad del Saber fue una idea que no tenía ni pie ni cabeza para el público en ese momento y que 25 años después mira por dónde va. Entonces ese es el why de por qué invertir, por qué impulsar startups, más allá de los retornos económicos, de cómo puede elevar la economía, es, oye, hay veces que ideas imposibles se pueden hacer posibles. Me gustó tanto la anécdota que quiero ponerle nombres. ¿Quién era el presidente en ese momento? El presidente de Ciudad del Saber desde... No, de Panamá. Endara. No, el Toro. El Toro. El Toro fue el que presentó formalmente la idea como proyecto. Sí. Buenísimo. Endara, tú sabes que Endara estábamos en invasión y tal, y Endara cuando subió al poder o lo que sea fue en Ciudad del Saber, en uno de los edificios de Ciudad del Saber, así bien por debajo de todo lo que estaba pasando. Claro, era zona revertida, ¿no? Era... Ajá, así como que estaba como que media invasión andando y a este man lo oficializaron en Ciudad del Saber. Dije, man, tienes que ser presidente ya, let's do this, boom. Yo dije, qué loco. Entonces en Ciudad del Saber también, Ciudad del Saber para mucha mí historia. Guarda demasiada historia y es importante entender eso. El edificio donde trabajo yo es donde se administró la invasión. O sea, ahí había soldados, donde estoy sentada yo, había soldados que decían, oye, tira la bomba, tírala ya. Entonces es súper interesante para mí entender cómo este concepto nace de forma bien radical, bien disruptiva, y cómo ha ido creciendo a través del tiempo y nuevamente invirtiendo, impulsando
temáticas radicales, que fueron radicales en su momento. Vamos a invertir en mujeres emprendedoras en el 2013. Imagínate. En startups en el 2015. Cuando era startups, yo decía, ustedes aquí estaban dispuestos a perder toda la plata, porque ¿quién hacía eso? Entonces, ese es el punto de lo que estamos haciendo aquí y es la razón por la cual a mí me encanta venir a hablar de esto y cómo estamos innovando para hacer esa utopía posible. Nuevamente te agradezco, te felicito. Saben que cuentan conmigo en lo que pueda aportar, porque de verdad me apasiona muchísimo el tema también de innovar, evolucionar, educar. Así que estamos conectados ahí y estoy seguro que seguiremos conversando y cruzándonos en varias cosas. Así que nada, nuevamente gracias y keep it going. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Peace. Chao.